Ella dice, amar es darle al alma lo que sabe que no puede retener. El cuerpo se desplaza, digamos que se echa a un lado para hacer hueco a lo que venga. Luego se cansa el alma, se cansa de amarrar, pero lo hace, vaya si lo hace. Es inquebrantable el alma, no sube ni baja, no se transforma, solo sujeta y espera, rellenando los huecos, esperando a que el cuerpo se aplaste, a que el cuerpo diga basta y se ensanche de nuevo y el amor se desprenda. Horas, días, años, lo que haga falta. Aguardar, aguardar. Y no creas, antes o después sucede. El amor encuentra un orificio y cae en él. Se derrama por el cuerpo, agarrándose a todas partes como una gota que reniega de ahogarse con el resto. Pero lo hace. Vaya si lo hace. Mimetismo, la palabra del superviviente. Y es entonces cuando el alma regresa, malhumorada y triste, a veces enferma, sin importarle otra cosa que recuperar de nuevo su sitio. Bueno, este fragmento que acabo de leer es uno del libro, no podemos decir novela, aunque también hay toda una historia que se va contando a través de capítulos o fragmentos de distintos géneros, con una narrativa bastante peculiar. Es el libro de Lola Vivas, Flow. Flow, que significa fluir, como ustedes saben. Ya sabremos por qué, porque se utilizan mucho frases y expresiones en inglés a lo largo de la obra. Pues bueno, pues vamos a hablar con Lola, que ha venido desde Madrid, aunque me acabo de decir que es originaria de Valencia. Hemos estado hablando ahí un poco de las similitudes entre Valencia, Málaga, las heterodosias, el mundo chungo en el que estamos viviendo y las maneras de salir para adelante. En fin, lo que hablamos últimamente todas las personas de una cierta edad o perteneciendo, no quiero molestar a nadie, yo ya tengo una cierta edad y por lo que veo algunos también la tienen. Bien. Es el libro, pues le voy a contar porque no recuerdo ahora. Bueno, Lola ya ha escrito 2 novelas anteriores, Hola Tesoro. Esto es lo que pasa a cierta edad, que uno ya no tiene, necesita 7 gafas para... 2 novelas, Hola Tesoro en el 2009 y Oscilación en el 2015, y ha publicado el libro de relato Cachorros de Arena, y este libro es la editorial Tres Hermanas, una prestigiosa editorial que precisamente es de las pocas que hoy en día en España se ocupa de publicar textos que tienen calidad y enjundia literaria. Aunque ustedes no lo crean y vivimos en una librería, hay textos con enjundia literaria, pero otros que no tienen ni literatura ni enjundia. Simplemente son palabras encuadernadas, como diríamos. Pero bueno, cada uno es cada uno. Hay lectores para todo el mundo, o eso dicen. Lola es artista plástica, escultora, pintora. Lleva ya unos años que no se dedica al tema. Yo he visto hace poco una foto de algunos de tus últimos cuadros que hiciste, a raíz de una conversación que tuvimos hace poco por teléfono, donde, sin saber cuál era su obra, le hablaba de las impresiones que tenía leyendo esta obra literaria. Ella es dueña, todavía actualmente, de una de las librerías probablemente más bonitas de España, desde luego más bonitas de Madrid, y así ha sido reconocida en un montón de reportajes. La Cafebrería Ad Hoc. Una cafebrería es, por lo visto, una cosa que se empezó a hacer en México, ¿no? O algo así. Bueno, sí, hay unas cuantas. El concepto librería café en México es una cosa mucho más extendida que en España. Vale. Y allí se llaman cafebrerías, sí. Es preciosa, la he visto por fotos, no sé nada más, pero bueno, por fotos se ve muy bien, está muy bien montada, no cabe ninguna duda que Lola tiene un gusto exquisito, es artista y eso se le nota, y desde hace una serie de años, pues también primero fue alumna antes que fraile en el aprendizaje de la escritura, ya es profesora también de cursos de escritura creativa, dueña de esta librería. Hemos estado lamentándonos un poco del futuro de las librerías, después lo mismo incluso hablamos, bueno, del futuro de todo en general, de este mundo extraño, este mundo raro que cantaba Chabela, que nos está dando por vivir, y este libro un poco responde a ese mundo extraño, porque es un libro extraño.
extraños, no les puedo decir, ¿cuenta una historia? Cuentan muchas historias. Sí, parece que hay una historia detrás. No quiero echarles detrás, decir, un libro que nadie va a entender. No. Primero, no es muy largo, pero es denso. Hay literatura concentrada, hay poesía concentrada. Claramente es una historia entre un hombre y una mujer, él y ella, básicamente desde el punto de vista de la mujer, aunque el hombre está presente como sujeto y probablemente como objeto de deseo, y también una serie de personajes que no sabemos si son reales, si forman parte de las ensoñaciones simbólicas de la autora, de la protagonista, no sé tampoco hasta qué punto. Se lo estaba preguntando diciendo, ¿hurgo o no hurgo? Si estás contando una historia personal o basada en la realidad. Al fin y al cabo, esta curiosidad mía tampoco importa demasiado. Quiero decir, lo interesante es lo que viene en los textos, en las palabras. Es un proceso a través del cual la protagonista, quien narra, va contando una serie a través de fragmentos que son claramente oníricos, pero que se repiten una y otra vez con una serie de personajes reales o inventados simbólicos. Muchos de ellos, algunos, pues, los tres perros idénticos, los tres perros idénticos, unos personajes que tampoco sabemos si son perros, si son idénticos, si son seres apareciendo. Hay hombres, mujeres, hay una mujer que aparece que se llama la invitada, hay un alter ego probablemente que tenga que ver con el personaje de la protagonista, de la mujer. Como ven ustedes, es algo un poco beckettiano, donde no hace falta una identidad exacta con nombre y apellido para ir a la esencia principal de lo que ella pretende contar. Probablemente aquí de lo que nos está hablando es de la construcción del deseo, la relación del deseo con el amor y la reconstrucción a partir de la ruptura. Pero todo esto, como les digo, es sin mucha data. No sabemos si estos personajes, bueno, hay casas, hay lagos profundos, pero es profundamente, como el lago, es profundamente sugerente. Es surrealista, no exactamente, es más bien onírico. Y yo le decía, sin conocer su obra, me gustaría ver algo de tu obra, porque me da la sensación que escribe seguramente como pintabas, a partir de capas. Me dice, bueno, pues míralo. Le digo, como capas collage, y me manda unos cuadros que son de collage. Digo, mira, ahí está un poquito fino a la hora de interpretar. Como les decía, aquí no vamos a hablar de la dinámica de los personajes. Me gustaría, lo primero, que conocierais, algunos de vosotros la conocéis, entonces si yo yerro o digo alguna tontería, podéis levantar la mano en cualquier momento, os doy un micrófono, porque esto es para que todos intervengamos. Saber un poco cómo es Lola, qué le ha llevado a la escritura, qué le ha hecho decir, como me decías el otro día, la escritura ahora mismo es mi manera de expresarme, en la que me siento más cómoda. Claramente desde una voluntad artística y quizá porque de alguna manera entiende que la escritura es lo único que ahora mismo puede expresar verdaderamente aquellas cosas que son difíciles de expresar con palabras. No voy a decir mucho más, solamente empezar a hablar contigo. Y lo primero es decir, ¿cómo surge Flow? ¿Cómo te da por irte hacia Flow y decidir ya que la pintura es cosa de otra época? Bueno, y bienvenida, por supuesto. Bueno, primero, muchas gracias por acompañarme esta tarde aquí. Muchas gracias, Héctor, por invitarme. Y muchas gracias a la librería Proteo por hacer este espacio y invitarme a participar aquí. Bueno, no pasé de la pintura a Flow. O sea, entre medias hay muchas otras cosas. Ah, bien. La última exposición que hice de pintura fue en el 2009. Ah, pasado. Hace muchos años. Pero también eres escultora, ¿no? Bueno, pintura y escultura. Sí. Vale. Sí, la última. Entonces, a partir de lo que sucedió es que, a ver, yo siempre había escrito, era un poco, bueno, la gente cuando tenemos ideas un poco generalistas de las cosas, dices, bueno, un artista es esto, un escritor es esto. Uh-huh. En mi caso no es así. En mi caso, pues, hacía pintura, hacía escultura, pero también escribía en apoyo a los cuadros en aquel momento. Pero es una cosa que, o sea, es decir, mis gustos y mis intereses
han estado centrados en la creación en general, siempre. Entonces, de hecho, bueno, la librería también, bueno, como hablamos, nace de ahí, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que llegué a un punto en la pintura en el que dije, vale, esto ya está, a partir de aquí me hace falta algo más que no me puede dar la pintura. Entonces empecé a escribir más. Entonces fue un momento paulatino, o sea, fue un cambio paulatino. Empecé a pintar menos, a escribir más, tener más interés, porque realmente la pintura se me quedaba la imagen, porque la pintura no deja de ser imagen visual, se me quedaba corta y entonces empecé a escribir más. Tampoco fue una cosa ni calculada ni preparada, fue un proceso absolutamente para mí normal. Mucha gente me pregunta como, ¿cómo has podido dejar la pintura? De hecho, en aquella época era como, ¿cómo has podido dejar? Pues fue una cosa absolutamente paulatina y tal cual. Simplemente me hizo falta otro lenguaje, porque no deja de ser lenguaje. Ambas cosas son lenguaje. Un lenguaje que me parecía que en ese momento me estaba necesitando, ¿no? Y ya está. Como no conozco demasiado tu obra, digamos, plástica, solamente esos 3 cuadros que me has dicho y de tu obra literaria conozco esto, sí me da la sensación que en ambos casos se trata de utilizar, digamos, distintas materias para expresar cosas que son difíciles de expresar y que no tienen que ser literales. Esto se nota aquí clarísimamente. Sí. Y en las 3 obras igual, es decir, hay significados y tal. Probablemente esto que estás diciendo pues tenga que ver con que sí, el proceso de creación de la pintura, entiendo, también he convivido bastante tiempo con artistas, entonces les veo normalmente disfrutar mucho en el proceso de creación de la obra, pero que una vez que eso ya se coloca y se le pone esperando el punto rojo o lo que sea, es como que se queda quieto. Teóricamente también le pasa esto, pero el proceso de cambio que hay con la palabra, digamos que es mucho más, bueno, te manchas menos, ocupas menos espacio, tienes que tener, no tienes que tener atelieres tan grandes ni gastarte dinero y todo sucede en tu cabeza y en un rectángulo blanco también, ¿no? Bueno, pero viene a ser parecido, porque en realidad, por ejemplo, una exposición, o sea, cuando tú planteas o cuando está, no, porque no lo planteas antes, igual que, por lo menos en mi caso, no planteo antes el libro, voy a hacer este libro, voy a hacer, sino que es un recorrido vital de un momento tuyo, experiencial, que quieres ir por ahí, ¿no? La pintura no es, sería como equiparar un cuadro a un libro, y no es así, sería más bien equiparar una serie de cuadros a un libro. Claro. Entonces, no sé si... Bueno, sí. Entonces no sé si es... Ahora me oigo muy alto, no sé si... Vale. Pero está bien. Está vale. Mejor cuando está más cerca. Mejor, vale. Pues sí, porque yo lo tengo aquí pegado y se me escucha como un trueno y a ti se está... Vale. Bueno, pues es parecido a eso, ¿no? Un libro sería parecido a una serie, es decir, una serie que desde que empiezas haces un cuadro, otro y estás investigando sobre lo mismo. Por lo menos en mi caso, estás en una búsqueda. Para mí, la creación fundamentalmente es una búsqueda, un descubrimiento. Vas tirando de algo que no sabes exactamente qué es, pero vas hacia eso. Y la pintura era exactamente igual. Entonces, a lo mejor un cuadro, tú lo ves y dices, pum, está ahí, pero en realidad es una serie, es un recorrido largo, igual que es un recorrido largo un libro, que te puede llevar a lo mejor el mismo tiempo de una cosa y la otra. ¿Tú trabajas mucho con los textos? ¿Le das muchas vueltas? Sí. O sea, no es que les dé mucha vuelta, es que escribo despacio. Vale. Escribo despacio, entonces, porque para mí es muy importante, el lenguaje, es decir, lo que estoy contando, porque no soy una persona narrativa en el sentido de contar algo de una manera, digamos, a lo mejor suena un poco mal, pero me aburre lo narrativo. Literalidad de lo narrativo. Lo narrativo me aburre, la trama, o sea, pensar en una trama, eso pienso que ya está hecho y muy bien hecho en muchos casos. Entonces a mí me gusta descubrir, me gusta buscar, me gusta... Entonces, cada vez que escribo y veo que hay algo excesivamente, digo, no, esto hay que romperlo, no me interesa. O sea, me gusta como que el lenguaje produzca cosas. Y cuando el lenguaje se ha utilizado mucho y de una manera muy continuada, deja de decir cosas. Es cierto. Entonces, me gusta experimentar en eso, buscar nuevas formas de decir... Sí, aquí obliga bastante al lector a mirar. Hay una...
a no pasar rápidamente, que eso sucede en muchas obras de narrativa, que vas pasando, te lo ves venir, bueno, y es un poco, hay mucha narrativa que en el fondo lo que hace algunas veces convencer al lector de que sus ideas previas están bien, es decir, un poco hay una cierta de engaño. un poco conformista. Un poco de engaño. Aquí no, y aquí hay una cosa ahora que estabas diciendo, que quizá el símil no tiene tanto que ver con el cuadro en sí mismo, sino con la serie. Básicamente, cuando un artista hace una serie, está en un estado emocional determinado y hay una serie de temas o de cosas que le importan. Y a partir de ahí está haciendo variaciones. Incluso los cuadros suelen tener relaciones los unos con los otros. Parece que aquí cada fragmento, capítulo, no sé si llamarle capítulo, sería como un cuadro, una visión de algo que va sucediendo. Puede ser, sí. Sin embargo, sí hay una especie de, digamos, de ir hacia. Hay como una especie de resolución, conclusión, desde el origen hasta el final. No muy evidente, pero que poco a poco va obligando al lector a intentar descubrir qué misterio hay detrás. Parece que sí es verdad que hay algunos elementos reales, en lo que hay situaciones que forman parte de, que están extraídos de la realidad, sea la que sea real o inventada, de la que tú quieres hablar, que están construidos y están diseminados a lo largo del tiempo. Yo no sé si me equivoco cuando digo que en el fondo es el proceso del personaje central, quien narra la historia, en un intento de, en el fondo vuelve casi al principio, es como una historia más que circular, habla de Sísifo. Hoy estaba por traerme una camiseta donde tengo no hay una solución alrededor de un Ouroboros, que ya era lo pero no hay una solución, hay como digamos una aceptación de, en fin, esta es mi naturaleza, porque parece en un principio que hay corrígeme si me equivoco, es decir, porque evidentemente esto está puesto ahí y después el lector tiende a inventarse cosas o a intentar colocar lo que cree que piensa y lo que cree que es alrededor de las impresiones que le ha causado el texto. Surge desde el principio con una metáfora ya muy conocida, que es la de la mujer dándole a Adán la manzana como el principio más que del deseo, el pecado, que eso ya es una visión, digamos, moral y religiosa posterior, como la incitación al deseo. Existe la corporeidad, existe esto, existe el deseo. Y yo creo que todo tiene que ver con el deseo. Y cómo va construyendo y va describiendo ese deseo, y cómo el deseo le va devolviendo en un diálogo a través del tiempo a la propia protagonista las propias contradicciones, que a veces en algún caso son lindan con decir esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto es lícito, esto no es lícito, qué nivel de dependencia tengo con el otro, qué nivel de poder tengo con... Eso se lo está preguntando sin hacerlo evidente. Esto digamos que es lo que, como dicen ahora los neoespirituales, lo que a mí me resuena, ¿no? Al leer la historia, y veo que sí, que al final volvemos a esa especie de diálogo infinito que vemos aquí entre hombre y mujer, donde se ve que hay casi como una especie de evolución entre una actitud que podríamos decir un poco más sumisa, esperando de ese personaje hombre una respuesta, y al final lo que casi nos encontramos es como si la mujer dice esto es lo que soy. Es como una especie de conquista de su propio derecho al deseo, entendido el deseo como algo sexual, entendido el deseo como una forma de estar en el mundo. Yo al menos he leído eso, he visto al final que hay una especie de conquista, de victoria, de integración de partes también alrededor de eso. Todo eso de una manera muy simbólica y muy onírica a lo largo del texto. No sé si me equivoco. O sea que bueno, a ver, que sí que cada uno, el acercamiento a un libro, uno no se puede equivocar, porque es el tuyo, ¿no? Entonces eso es completamente legítimo. Creo que un texto, a mí por lo menos como lectora, a mí me interesan los textos generosos, que me dejan a mí un margen para entrar, que me dejan a mí, o sea, no que me cuentan toda la historia y me la dan totalmente terminada, sino que lo que hacen es
me lanzan algo, ¿no? Y yo puedo entrar ahí con lo que yo soy, lo que yo tengo y mi experiencia vital, ¿no? En realidad he recibido muchos tipos de feedback. Sí, de feedbacks muy distintos, porque cada uno entra desde un lugar. A mí tampoco me gusta decir esto, porque yo realmente tampoco he buscado esto. O sea, yo en realidad he empezado una historia desde un lugar de búsqueda, de descubrimiento, y ha llegado un momento en el que he dicho, ya está, vale. Aquí está lo que estaba buscando, ¿no? Podría hacer toda una teoría sobre el significado de las cosas. Para mí, desde luego, después al leerlo, yo lo leo y para mí tiene unas resonancias determinadas. Pero tampoco creo que sea una buena idea que yo destripe las resonancias a los demás, porque es quitar una libertad que yo creo que el libro parte de esa libertad, ¿no? De plantear lo que plantea, ¿no? De hecho, lo que mencionas del fragmento de Adán y Eva, ella simplemente, el fragmento que saqué, y además lo saqué exclusivamente así, muy intencionadamente, es que ella simplemente coge la manzana y la muerde y ya está. Lo que pasa a partir de ahí es todo lo demás, ¿no? Entonces sí hay un diálogo entre los distintos deseos, cómo el conflicto que produce eso, ¿no? El deseo de uno, el deseo del otro, la comunicación de alguna manera cortocircuitada entre ambos, pero también contradictoria, es decir, hay todo eso. Pero eso es como que se lo dejo un poco al lector, ¿no? Hay esos otros personajes que, bueno, yo puedo pensar que unos forman parte de un personaje, otros forman parte de otros, que son... Pero en realidad todo eso está en función de la historia y de lo que cada uno quiera ver ahí, ¿no? Yo creo que eso es la parte más... o sea, quiero decir que entrar más allá es difícil, a no ser que esto fuera, yo qué sé, un club de lectura, todo el mundo se hubiera leído el libro y hubiera algunas preguntas con respecto al libro, y entonces yo podría decir, bueno, pues... Porque a mí, la verdad, me parece fascinante que si he hecho algún taller de lectura con el libro, cuando alguien de pronto me dice, oye, ¿y esto? Y de pronto yo misma me sorprendo ante lo que me dicen y digo, anda, pues igual tienes razón, ¿sabes? Porque realmente yo no escribo desde ese lugar de decir, quiero llegar a decir esto y no sé cómo decirlo y quiero concretar esto y este es el mensaje. No, sino más bien desde un lugar en el que estoy hablando de cosas difíciles de llegar de una manera directa. Entonces, de alguna manera es una cosa un poco circular alrededor de temas que creo que no se puede llegar de otra manera, por lo menos para mí. Ahora lo acabas de decir y ya cuando estuvimos hablando por teléfono el otro día lo decía. Hay cosas que son difíciles de contar y aquí hablo claramente de una mujer hablando del deseo. Y de las consecuencias que el deseo tiene, tanto del anhelo de lo que no recibe del otro, como incluso del temor ante su propio deseo, lo que es capaz de desear. Realmente, ya vamos a salirnos de esto, te hablo a ti como mujer, como artista que expresa en el mundo contemporáneo, realmente el deseo de la mujer ha estado casi siempre, la expresión de ese deseo, la manifestación de ese deseo, sometida al deseo del hombre. ¿Qué quiere su señoría? Sí. Y aquí no deja de estar presente. En el fondo, esto es una cosa de... aunque son personajes como aparecen un poco arquetípicos, cuando hablan entre ellos con una especie de lenguaje en clave, críptico, mistérico, casi poético. ¿Por qué se hablan en inglés tantas veces? Hay un elemento... Bueno, el libro comienza con un prólogo en el que, si quieres... Sí, lee. El libro... A ver. Bueno, el Génesis no. El prólogo dice... Espera que me voy a poner las gafas porque a mí me pasa como a ti. Bueno, aquí todos nos tienen compasión porque se ven reflejados. Bueno, a ver. El libro empieza con una parte que se llama prólogo. Es un diálogo entre la mujer, el personaje de mujer es mujer con mayúsculas y el personaje de hombre es hombre con mayúsculas. Entonces, es un diálogo. La mujer le dice, ¿Did we ever flow? El hombre le contesta, no sé a qué te refieres. La mujer le contesta, a la palabra exacta, esa palabra, flow. El hombre le contesta, todo lo hice por ti. Y la mujer contesta, lo sé,
Por eso aquí termina la historia, en ese punto. Y siempre pierde el que ama, o eso cree durante un tiempo. Pero las cosas difíciles suenan mejor en inglés. Esto comienza así porque precisamente cuando hay todo un planteamiento también en el libro, independientemente de todo lo que hemos hablado, hay un planteamiento en el libro que tiene que ver con el lenguaje, con cómo usamos las palabras, con las cosas que decimos, y somos conscientes de realmente lo que estamos diciendo cuando decimos determinadas cosas, ¿no? Entonces, en ese planteamiento también hay una parte que tiene que ver con que hay cosas que cuando se dicen en un idioma que no es el tuyo, son mucho más sencillas de decir. Es decir, utilizo las frases en inglés para decir determinadas cosas en las que la persona que las dice quiere desvincularse de la dureza de lo que está diciendo, ¿no? Entonces, al utilizar el lenguaje en otro idioma, funciona de esa manera, ¿no? Suena mejor, es más fácil decir algo en un idioma con el que tú no estás realmente identificado, porque la lengua es una cosa importantísima. No, y sobre todo cuando hablamos de amor y de deseo, que realmente, aunque hay un significante y tal, no sabes de qué estás hablando hasta que realmente experimentas. Y después a lo largo de tu vida experimentas tantas cosas que le dices, bueno, si esto era amor, esto también, y esto también, esto es deseo, y lo que me pasó con o que era lo que tenía antes. Si esto es amor, ¿qué era lo que tenía? Exactamente. Bueno, entonces, de hecho el título también va por ahí. Claro. La palabra flow viene de un lugar, de un recuerdo, en un momento en el que dices la palabra flow es una palabra inglesa, pero se utiliza en todas las lenguas, es una palabra universal, pero ¿qué significa exactamente? Porque se utiliza de muchas maneras distintas, ¿no? Entonces, me interesó mucho esa idea de una palabra que significa muchas cosas y que depende de cómo lo digamos, a quién se lo digamos y en la forma en que lo digamos, significa una cosa muy distinta, ¿no? Hay un elemento, claro, flow significa, tiene que ver con el fluir, tiene que ver evidentemente con el líquido, esta portada del líquido cayendo sobre un rostro que no sabemos, bueno, sí, parece que es femenino, pero tampoco pondría la mano en el fuego. El elemento, digamos, de el lago, las aguas que surgen, que quedan, que caen, en la que te hundes buscando hacer, es también, digamos, un símbolo arquetípico tanto de cuando una persona bucea en su subconsciente o en su memoria para intentar extraer los fragmentos, el sentido, darle sentido a lo que claramente no tiene sentido. En muchos casos aquí lo que vemos es una pregunta sobre esto por qué se jodió. ¿O qué se jodió cuando esto se jodió? ¿No? Sin haber, como hemos dicho, ningún elemento claro que diga, no, es que fulanito y tal. Hay fragmentos donde parece que sucedió algo aquí, que sucedió esta otra cosa aquí, parece haber un adulterio, parece haber no sé cuánto, parece haber cosas, ¿no? Sí. A lo largo del tiempo. Pero están tratados de esa manera que tú dices, como si fuera estuvieras en un diván freudiano y estuvieras sacando recuerdos subconscientes y después a partir de ahí estás construyendo un collage con lo vivido para que de alguna manera termine dando, digamos, esa especie de alivio, entender algo, reconocerse a una misma y alcanzar, digamos, dejar pasar, no sé, no sé exactamente en qué, bueno, pero también, cuál es el objetivo. También, ¿no? También hay con la primera frase que hable el libro, que es "Did we ever flow?", significa que no se dice en ningún caso, porque no es una frase que tiene que ver con el fluir, y el fluir entre dos personas tiene que ver con la comunicación. Entonces, el lenguaje tiene que ver con la comunicación, esos diálogos en los que uno dice una cosa, el otro entiende otra, tiene que ver con dos personas que están intentando hablar y no hay forma de entenderse. Coge uno, vamos a leer algunos de esos, esos fragmentos. ¿Cómo era? No sé, coge tú el tuyo que lo conoces y yo el mío que lo tengo yo no señalado. sé si ahora te digo cuál. A ver. Yo no lo conozco, a ver. Bueno, y los capítulos que esto es... Mira, Flow. ¿En qué página? 63. Vale. ¿Estamos? Bueno. Hombre, ¿qué te dice la palabra flow?
Podría ser un presente continuo, algo parecido a let the river drag into. ¿No te parece? También algo como cada loco con su tema. Por ejemplo, ¿tú tienes flow? Claro. ¿Y cada cuánto ocurre eso? Qué gracioso, siempre. Suena encantador, como dijo el poeta. La primavera es una polladura. El problema es la literalidad. Figuras retóricas aparte. ¿Has visto alguna vez cómo prescinde de su cola una lagartija? Se separa del cuerpo y se queda moviéndose sola durante un buen rato. Sus enemigos se quedan prendados de esa magia tan autónoma. Vaya, te estás poniendo muy poético. Todo lo hago por ti. Pero mi amor, ¿cómo es posible que sigas contoneándote? Bueno, así son los diálogos, como ven ustedes. Una de las cosas que hay, que a mí me llama la atención también, porque tiene mucho que ver con el lenguaje contemporáneo de autoindagación, de muchas terapias que tienen que ver con pacificar y encontrarse y abrazar al niño o a la niña interior. Suele ser más la niña interior. Los hombres buscan su guerrero y no encuentran nada normalmente, pero ya sabes cómo somos los tíos. Aquí aparece el personaje de la niña. Bueno, pero sí parece un trasunto claramente de esa especie de espíritu puro, salvaje, juguetón, casi perverso, polimorfo todavía, donde el deseo existe, pero todavía no está canalizado ni está censurado. Y incluso hay una escena al final que a mí me recuerda mucho a cosas que podía ser un Alicia en el País de las Maravillas oscuro, como una escena de Carretera Perdida de David Lynch. Está todo allí, donde hay además hombres que viven en los árboles, que resultan ser muñecos que van cayendo, como la lluvia de ranas aquella de Magnolia, mientras la mujer conduce y la niña protesta y hace cosas a su lado. No sé si esa niña es niña interior, también tiene que ver algo así con como esa especie de espíritu puro. Bueno, a ver, ahí es claramente una parte de la mujer, sí. No sé si exactamente niña interior, pero vale, no, lo de niña interior yo digo un poquito con puñetería, pero bueno. Eso sí, o sea, yo creo que es una parte de la mujer. O sea, hay partes de la mujer y partes del hombre en esos personajes, según lo veo yo. Pero bueno, en fin, cada uno. Hay una cosa que me interesa en este trabajo, donde claramente la protagonista hace todo un trabajo de recuperación, bueno, se podría decir de recuperación de identidad, ¿no? A partir de más o menos extraviarla, el momento de la ruptura. ¿En qué medida el escribirlo, el explicarlo, te sirve como terapia? Quiero decir, cuando un escritor como tú, una escritora como tú, no una escritora que está contando los mares del sur o lo que sea, para entretener. Es decir, ¿en qué medida la escritura te sirve a ti para entenderte? En una medida altísima. Pero sí, no sé si exactamente como terapia, sino simplemente porque la escritura te ayuda a encontrar un lugar, ¿no? De alguna forma, lo que hablábamos el otro día, cuando en el momento de escribir de pronto sabes lo que eres y lo que tienes y lo que quieres porque lo ves. Antes no está, es como si estuviera ahí impensado, de alguna manera está ahí y lo piensas en el momento en que lo escribes, ¿no? Entonces, no sé, bueno, es que la palabra terapia está un poco... sí, pero sí que, bueno, al final es una cuestión de... Estoy aquí, estoy en el mundo y es una cuestión de búsqueda, ¿no? Para mí no tiene sentido la vida quieta, parada, quedarme siempre en el mismo sitio. O sea, yo voy a ir siempre hacia algún lugar y desde luego que las palabras... ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que se ha caído. ¿Bien? Perdón. A ver, las palabras, el lenguaje es completamente
salva, o sea, es decir, es una cosa maravillosa. Bueno, el lenguaje y cualquier acto creativo, cualquier creación es un ponerte tú en otro fuera, ¿no? Y verlo desde fuera, ¿no? Entonces, maravilloso, ¿no? En cualquiera de los casos. Oye, y en las relaciones, ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan complicado que, por ejemplo, sigamos hablando de deseo, que esto es lo... y cómo se construye el texto que hemos leído al principio, que hablaba sobre el amor, me parece que es bastante ilustrativo de esa idea que hay detrás, ¿no? Porque como me estaba viniendo ahora a la cabeza aquella canción antigua norteamericana que dice "You say potato, I say potato, you say tomato, I say tomato", algo así. Porque aparentemente estamos utilizando el mismo lenguaje y sin embargo, claramente en la mayoría de los casos, por lo menos cuando quieres escuchar como hombre, te das cuenta que lo que tú quieres decir no es lo que la otra persona quiere decir, y hay algo en el deseo femenino, te estoy hablando de generalidades, después un mundo es un mundo, que tiene más que ver con la sugerencia, con la ocultación, con el desvelo, y el hombre como que normalmente tiene tendencia a decir lo quiero todo explícito y ya, y se pierde en eso. No lo sé tampoco. Bueno, primero yo no haría tanta generalidad, es decir, lo masculino y lo femenino se dan en hombres y mujeres indistintamente. Pero aparte de eso, también, hombre, tenemos una historia. Entonces, el lenguaje forma parte de la historia. Entonces, la comunicación que se hace con lenguaje entre dos personas está muy connotada por todos los sucesos de la historia. Entonces, las mujeres estamos en un lugar muy distinto al que estábamos. Eso también, claro. Entonces, este libro era muy difícil haberlo escrito hace 100 años. Entonces, las mujeres estamos en un lugar muy diferente. Ahora mismo tenemos un bagaje emocional que no tienen los hombres, eso está claro. Entonces, hay una cosa, por una cuestión de que no ha habido otra posibilidad, es decir, ha sido así. Entonces, la comunicación se da entre dos personas que quieren comunicarse. Entonces, claro, hay un problema cuando hay un problema de comunicación no es una cuestión del mismo lenguaje, sino que el lenguaje no significa lo mismo. Claro. Y normalmente una relación, digamos que por lo menos la expectativa tiene que estar en crear una especie de lenguaje común. Hay un momento en las relaciones donde claro, si no hay un lenguaje común, ¿qué hay? Ya, ¿no? Pero aquí poco más o menos, si hubiera algún tipo de tesis, hay un intento constante de crear un lenguaje común, lo estamos viendo en todos los encuentros, casi una especie de... ¿La has terminado? ¿Has leído el texto final? Como decir, bueno... no ofrece una solución el libro. No ofrece ninguno, es como decir... Hay como una especie de aceptación, bueno, esto va a ser así siempre. Cuando yo digo potato, tú vas a decir potato. Bueno, no sé si tampoco el libro... No, en realidad no, yo creo que no acaba exactamente así, sino acaba más bien como que ella, que es la protagonista, pues decide que para ella es importante determinadas cosas y ella, que otra cosa vaya a cambiar, es decir, no es una cosa cerrada. ocuparse, es decir, bueno, yo me quedo tranquila, no más que que intentar así. cambiarte a ti, porque eso no tiene mucho. No creo que sea así, tiene más que ver con lo que significa... a ver, esto es una historia de ficción, yo no estoy haciendo un ensayo. No, estamos de acuerdo. No es un ensayo sobre las relaciones, para nada. Es una historia de ficción contada de esta manera que, bueno... Claro, es muy interesante que dé pie a tanta, ¿no? Eso está muy bien. Pero bueno, cada uno lo tiene que coger por donde más le duela, ¿no? Cuando llegó el libro, que leí 2 párrafos, porque me tengo que mover así hasta que me toca el momento de leerlo, incluso cuando hice los textos de divulgación. Como tampoco tú puedes hacer una sinopsis, es un libro sobre tal, donde pasa esto, me pasaste algunos textos de crítica que habían escrito, alguno de algún hombre, y claro, decía, mira, esto es una idea que puede servir, y por hecho, si me la has pasado, que no era algo con lo que estuvieras completamente en desacuerdo. Entonces era, ¿qué piensan las mujeres sobre el deseo de los hombres? Como un intento de... Acerca de la masculinidad, ¿no? Algo así. Exactamente. Sí. Después, al leerlo, no tengo tan claro que fuera eso.
pero era era una cosa que había escrito un hombre. Y yo supongo, claro, que no puedo hablar con este señor, no lo conozco, y digo, ¿qué es lo que le ha interpelado a él de la lectura? Claro, esa es la cuestión. Probablemente quizás sea algo que a mí sí me parece altamente interesante, que es decir, como una mujer, que evidentemente no representa a todas las mujeres, cada una, pero sí hay unos elementos comunes que tú puedes ver en escrituras de otras mujeres a lo largo del tiempo que han utilizado esa especie de lenguaje poético, onírico, surreal, simbólico, para expresar eso que decía. Es difícil de expresar. Sí, claro. Porque además muchas veces es contradictorio, está negándose a sí mismo, todo el proceso del deseo, quiere una cosa y la contraria al mismo tiempo. Hay algunas cosas que diría, yo en mi estado natural no sería capaz de pensar esto que estoy pensando, ni de desear esto que estoy deseando. Y sin embargo lo deseo. Es, que alguien venga y me ayude. Entonces eso solamente se puede expresar, digamos, desde esa especie de lenguaje fluido que está continuamente moviéndose. Y creo que a los hombres, muy acostumbrados a ser muy explícitos y a contar realmente, claro, se quitó las gafas, se acercó, ahí estaba, llevaba lencería, esto es lo que era, lo que hizo, gritó tantas veces, tenía los ojos de este color, follamos 27 y después tal, y se quedó muy contenta. O al menos eso yo creo. Y ahora tú vas y dices, bueno, mira, esto es lo que pasaba por mi cabeza. Bueno, no por tu cabeza. Esto es lo que pasa por la cabeza de una mujer. Y normalmente me pongo en el pellejo del hombre y dice, uy. Me da una brújula, cariño, un poco, porque mi impresión, y no sé qué es lo que tú opinas, es que yo creo que también la posibilidad de imaginar con el lenguaje abierto te permite ser infinitamente más fluido, sea hombre o mujer, entre esa especie de amalgama de deseos que se pisan los unos a los otros y que a veces son contradictorios, porque hay cosas que no tienen nombre, básicamente, que no las puedes nombrar de ninguna manera, pues son un proceso. Y que el hombre quizá, a mí me da la sensación que el varón, lo masculino, está también tan castrado. Dices en la historia. En general, en la historia. Es decir, que el hombre viene también. Sí, vale. Claro, tú has tenido el poder. Suyo, tú has tenido el poder y todo lo que tú quieras. Tú puedes tomar decisiones. Y porque está montado así el mundo. Pero después, a la hora de expresar, a la hora de decir. Yo no creo que el deseo masculino sea menos complejo que el femenino. No, yo no digo eso. No, tú no lo dices, está claro. Yo te lo pregunto como persona que escribe sobre algo que además está interpelando claramente en tu personaje, está interpelando a una figura masculina a la que le está invitando constantemente a bailar, a jugar, a hacer y tal. Y muchas veces se encuentra con un muro. Sí. Y ¿qué crees tú que piensan los hombres? Uf. En tu experiencia. Bueno, yo no sé exactamente lo que piensan los hombres, porque el libro no va de eso, no va de lo que piensan los hombres. El libro, en realidad, es una historia de ficción que va de una mujer que está intentando entender dónde está ese deseo y por qué no funciona ese deseo, por qué hay esa complicación en la comunicación, por qué se dice una cosa y va sobre eso, pero también hay muchísima reflexión sobre el lenguaje, sobre lo que significa el lenguaje, sobre un montón de cosas que tienen que ver con eso, pero no tanto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que muchos hombres que han leído el libro se sienten interpelados en ese lugar. Claro. Sin embargo, las mujeres que han leído no se sienten interpeladas en ese lugar. Entonces, yo creo que eso... Yo no soy quien para decir dónde está la... Te pregunto como artista y como sí, persona con experiencia. Sí, pero no creo que tampoco sea yo quien tenga que decir. Es simplemente una cosa dejada ahí para que eso, en vez de preguntármelo a mí, te lo preguntes tú. Sí, pero bueno, eso es el día que yo me siento aquí ya. O sea, bastante hago preguntas. Que no lo tengo, yo tampoco lo sé. Ajá. Tampoco lo sé. No es una cosa que si yo precisamente
este libro está escrito de esta manera desde mí, porque soy la que lo escribe, y desde el punto de vista de una mujer. ¿Cuál es ese recorrido? Y no tiene una estructura, diría, masculina, en el sentido clásica de planteamiento, nudo y desenlace, en el que hay un problema, hay un conflicto y al final es blanco o negro. Aquí no está planteado así, aquí está planteado como esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede. Entonces, creo que cuando el planteamiento es ese, la aproximación del lector es más incierta, está claro, te quedas más como diciendo, ¿pero qué? O sea, no me van a decir cómo solucionar esto, ¿no? Pero es que eso es una cuestión que no es mi... Es decir, yo lanzo esto y aquí está, ¿no? Eso es como tú lees, yo qué sé, poesía o lees y qué... Pues ahí lo tienes, ¿no? Ahí lo tienes y ahí lo tienes y con esto tú haces y cada uno hace lo que lleva consigo es lo que pone ahí, ¿no? Y desde ahí tiene que... Pero hay como una cosa que yo sí veo y que veo siempre, digamos, en general, ¿vale? En la perspectiva femenina. Me acordaba hace poco, estaba en otro lugar y me tocó hacer como una especie de... Bueno, hice una ponencia sobre algo recordando en un territorio, en el territorio de la psicodelia, digamos, las personas que habían sido los referentes que ya habían pasado de una determinada generación, digamos, los abuelos, los pioneros, ¿no? Los que abrieron el estudio. Entonces, después de honrar a estas personas, de pronto digo, se habrán dado cuenta ustedes que no hay ninguna mujer. Uh-huh. Cuando probablemente las primeras hechiceras, las primeras magas, las que son capaces de interpretar el lenguaje de lo inefable y además utilizarlo con una voluntad, la voluntad de restañar heridas, de crear comunidad, de crear vínculos, de realizar conexiones, han sido siempre las mujeres. Uh-huh. Sí, claro. Y 4 tíos, uh-huh. Desperdigados. Digo, bueno, pues no hay ningún futuro si seguimos teniendo estatuas en esos pedestales y tiramos las estatuillas pequeñas de lo que fueron, que incluso muchas no tuvieron estatuas. O es femenino o no es. Y me acordaba me venía a la cabeza una imagen de una película, de un documental que contaba la historia de la música en Perú a lo largo de los siglos. Y la primera imagen era una mujer de una tribu indígena cantando en su idioma, saliendo de una ceiba, cogiendo una canoa y cantando en su idioma al espíritu de todo, al espíritu del agua. Y lo que va contando es lo que se traduce en esa canción, es decir, yo te voy escuchando y vamos enlazando acuerdos. Acuerdo, y yo te escucho en un diálogo. Entonces lo que estaba hablando era de la voluntad de generar un diálogo infinito y acordar con lo que fueran los espíritus. Sí. Claro, la diferencia enorme que hay entre la visión normalmente masculina que habla de la conquista, claro, sí. Y la visión femenina que habla de las aguas profundas que no se saben muy bien, de seres que ni siquiera se ven y que está intentando, como decía, hacemos acuerdos. La vida es ir haciendo acuerdos. Sí. Esto creo yo que es una de las cosas que se traslucen más aquí, independientemente de lo que pase, de cuál sea. Hay una voluntad constante de hacer acuerdos. Sí, hay una con lo voluntad oscuro, de comunicar. con la sombra, con la luz, con constante, sí. consigo misma y con todo lo que hay alrededor. Sí. Bueno, yo creo que estamos en un momento ahora mismo un poco peculiar también, ¿no? O sea, es decir, las mujeres están en un lugar y los hombres están en un lugar en el que están un poco extrañados, un poco como ¿qué está pasando? Claro. Entonces, bueno, pues pero este trono no era mío. O sea, quiero decir, claro, pero esto es importante porque creo que hay partes que de alguna forma, es decir, yo no sé si es esencialmente femenina una parte o esencialmente masculina una parte. No, de hombres y mujeres, en el sentido de hombres y mujeres, sí. Sino que también es cierto que las mujeres pues han desarrollado pues lo que la parcela que han podido desarrollar, porque realmente es que no han podido, o sea, que decir, entonces
Bueno, pues es un tema que ahora mismo es importante. Entonces, el tema de la comunicación quizá ahora mismo tiene tiene otra perspectiva distinta. Lo que pasa es que también desde lo que has dicho antes, es decir, desde el hecho de que el deseo ahora mismo se reivindica desde la mujer como un deseo genuino y suyo personal, que no está relegado al deseo, como has dicho antes, exclusivamente al deseo del hombre. Entonces, bueno, pues sí, ahí hay algo de eso, sí, claro, evidentemente. Y a personas, digamos, nuestra generación es una generación claramente de transición. Yo soy mayor, tú eres una generación más joven, pero más o menos hemos bebido casi de las mismas fuentes y hemos visto esa evolución. Sí, hay y nuestros hijos, nuestras hijas son completamente distintos y sus hijos serán, supongo, completamente distintos. Pero sí da la sensación ahora mismo que estamos viviendo un momento donde, yo lo veo así, lo interpreto de esa manera, donde determinados hombres, porque son varones casi todos, el 95%, ante ese terror de la pérdida, claro, están ya sacando lo peor. Están sacando la pataleta más absoluta y desmadrada del niño consentido que te revienta la cabeza, te manda un misil, te quita lo tuyo y están actuando de esa manera. Y yo creo que a mí me parece que es simplemente un ejemplo de la caída de una civilización completa. Sí, de una forma de entender el mundo y de relacionarse. Ahora, claro, el temor que a mí me da, por lo menos, que no me identifico con estos Netanyahu Trump, es que probablemente este mundo se esté cayendo, o sea, el fin de una civilización, pero es que se nos va a caer encima el cielo sobre nuestras cabezas, que era lo que temían los galos, ¿no? En su tiempo. No sé cómo lo ves, porque antes hemos estado hablando un poco en general y venía con un taxista hablando de lo mismo, del desánimo, de una especie como de pérdida de inocencia tan grande y de poca confianza en las herramientas que se nos han puesto delante. Estos os protegen, esto no sé cuánto, estos son los valores. Sí, bueno, estamos en un momento un poco peculiar, yo creo, de caída de estructuras. ¿Cómo te enfrentas tú ante eso, como artista, como ser humano? A lo mejor te estoy pidiendo cosas que no te corresponden. Hemos venido a hablar de mi libro. No te corresponde, has venido a hablar de tu libro. Pero cuando piensas en eso... Bueno, pues estamos en un momento claramente de cambio de estructuras totales. No sabemos muy bien en qué va a acabar esto, pero claramente a todos los niveles y en todo lo que es el mundo occidental, sobre todo. Sí. Bueno, que lo vayamos a ver del todo no lo sé, pero claramente sí. Pero también hay en lo que respecta al tema del libro, sí que creo que hay un gran cambio ahí. Sí, de la estructura clásica masculina, pero es que se nota también a nivel literatura, a todos los niveles artísticos se nota. O sea, hace tiempo hablábamos de la diferencia entre libros, no exactamente escritos por mujeres o escritos por hombres, pero es que ahora mismo hay muchos más libros escritos por mujeres. Las estructuras son completamente distintas. De hecho, por ejemplo, si piensas en libros de escritores orientales, tienen mucho más que ver con la estructura femenina, es cierto. Que es algo mucho más abierto, mucho más circular, y sí que ahora es algo a lo que antes era como, ay, ¿qué hago con esto?, ¿no? Pero ahora esto está entrando de una manera mucho más, y yo pienso que eso refleja también un cambio en la manera, en lo que buscamos, ¿no? Hay cosas que se agotan, hay cosas que se están agotando, y también se están agotando porque también las mujeres están en otro lugar. Y claro, eso es algo que puedes no querer ver, pero en fin. ¿Y cómo percibes ya como autora el libro? Veo que tú tienes ya segunda edición, es decir, ahí tienes de segunda edición. Sí, estos son de segunda edición. No, yo tengo de la primera. ¿Cómo estás viendo, cómo estás percibiendo ya ese momento que se dice, yo ya cuando lo saco y tal, esto ya no me pertenece? Pero ¿cómo percibes tú como escritora, como autora, algo que tú has lanzado al mundo?
¿Qué respuesta estás recibiendo? Bueno, estoy recibiendo todo tipo de respuestas, desde cosas así como las que estamos hablando, también gente que me dice, oye, he intentado llegar a la 3ª página y no entiendo nada. Bueno. Hay de todo, hay de todo. Pero con respecto a mí, o sea, sí, cuando se termina una cosa, en realidad no es que te deje de pertenecer, pero cuando terminas dices, la sensación es, ya está. Y vas a otra cosa, lo siguiente, ¿no? Es como algo que no deja de ser algo que siempre hay una sensación de, bueno, está, pero todavía, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, hay una cierta sensación siempre de frustración cuando acabas, porque acabas, pero quieres seguir, o sea, es decir, hay un anhelo constante de esa búsqueda, ¿no? Que no... Sí, porque bueno, supongo que además se produce por eso. Mutando constantemente. Bueno, buscando. Y en el momento en que tú le pones un punto final, uno dice, ay, ya no lo puedo tocar. Claro, dices, esto ya está, pero está... No, o sea, hay otro, el deseo sigue ahí, ¿no? Y quieres continuar, ¿no? ¿Te parece que abramos un poco? Sí, por favor. Hazme un poco que la invito y la estoy sometiendo aquí a un... Esto no es justo. Así somos los hombres de pesado. ¿Alguno habéis leído el libro ya, no? Supongo. ¿No? Bueno, por cierto, no he dicho antes, porque yo siempre tengo un momento publicitario donde digo, los que no hayáis venido aquí antes, esto se llama El Tercer Piso, de Librería Proteo, mi nombre es Héctor Márquez y yo me dedico a, bueno, una cosa híbrida entre liador de pollo, de cosas que me interesan, periodista cultural, crítico cultural y esas cosas, y ya está. Y me hice cargo de esto cuando la librería se quemó y me pidieron que me inventase algo para intentar de nuevo reunir a la gente ante el fuego, porque el fuego de la lectura, hay una cosa curiosísima que el otro día creo que también lo hablábamos, el acto de escribir, el acto de leer, normalmente son actos muy solitarios, muy individuales, muy solitarios. Sin embargo, no hay nada más satisfactorio que después comunicarse entre personas que han tenido cada uno su experiencia, por lo menos sobre el leer algo. Y eso es lo que estamos intentando hacer aquí. ¿Vosotros conocéis alguno? Sí, Eduardo sé que sí conoce a Lola. Yo no, de hecho, fuiste tú quien me dijiste mi sobrina Lola. Bueno, fue Antonio, que anda por ahí, por mano interpuesta, dijo, yo hablo con Héctor, y ya hablamos. Cosa que te agradezco porque he descubierto a alguien que no conocía y también tengo que decir como persona que tiene que estar leyendo continuamente hasta el punto de no siempre disfrutar como un lector libre que lee solamente porque le da la gana, hay veces que uno se le hace bola las cosas. Este caso no. Este caso ha despertado mi yo curioso y escudriñador que hay debajo. Y tal. Bueno, ¿tú qué me puedes contar de Lola? ¿Te puedo preguntar directamente y te doy un micro, Eduardo? Te va a tocar, ¿eh? Bueno, yo desafortunadamente no te puedo contar mucho de Lola. ¿Por qué? Pues porque Lola es la hija de un primo. La hija de un primo. Sí. Entonces, esa familia a la que pertenecemos mi primo y yo, era una tribu. Vale. Y esa tribu funcionaba muy bien en Valencia, que era de donde todos somos originales. Entonces yo tenía una gran relación con su madre se llevaba de paseo a mi hermano, ¿vale? Uh-huh. Tenía relación con mi primo, tenía relación con otros primos, y en un momento determinado nosotros nos vinimos a Málaga. Mi madre era en nexo unión con esa tribu, entonces nosotros íbamos conectando de una forma periódica con todos ellos. De ella en concreto recuerdo su boda, ¿vale? Una de ellas. Una de ellas. 5 bodas, bueno, su boda. Para mí no hay más que una porque las demás no las he visto, ¿no? Y esto recuerdo cuando vi sus obras. Recuerdo que vendía una serie de obras a Londres, que me contó su padre en un momento determinado. Recuerdo una pieza que tenemos en casa de una escultura que hizo una empresa para como regalo de Navidad.
recuerdo unas revistas que ella colaboraba en ella o dirigía, coordinaba, pero no te puedo decir mucho más. O sea, realmente para mí fue una sorpresa cuando me llamó y me dijo, oye, ¿podíamos presentar esto en Málaga? Pues dije, bueno, pues encantado, vamos a intentar hacerlo, ¿no? O sea que estoy ayudando a que os conozcáis tío y sobrina. Bueno, bien, me siento útil. Esto está muy bien, O sea que te has casado ya varias veces. Bueno, no vamos a convertir esto en yo creo que es mucho más interesante, porque ya a partir del momento en que recibí el libro, intenté leerlo, no pude. Eso es lo que he dicho. Pues inténtalo. Mira cómo. Pero te juro que para mí es muy difícil pasar de la 5ª página. O sea, a partir de la 6ª ya todo cambia, te lo puedo decir. Yo pertenezco a una generación que tenemos la cabeza muy dura. Entonces yo no soy nada moderno. Nada moderno. ¿Vale? A ver, que aquí hay una tradición impresionante. Entonces, claro, me cuesta mucho trabajo perder el machito. O sea, yo realmente en ese libro, como pasa a la 6ª página, me voy a sentir agredido. Y no quiero sentirme agredido. ¿Vale? No quiero ni intentar. A partir de ahí me llamó mucho la atención. Este tío tuyo, no sé yo si te conviene mucho. Bueno, es que si te lees la contraportada y te lees los artículos, está claro que el hombre que sea capaz de pasar de la 6ª página, ¿vale?, es realmente un héroe. Tú eres las máscaras del héroe, aquí lo tienes. Es un ser muy especial, ¿vale? Yo no, yo soy, ya te digo, tremendamente antiguo en muchos aspectos y en ese también. Inténtalo, yo te lo diría, Eduardo, de verdad, se obtienen muchas satisfacciones. Yo además, ya voy a decir una cosa así genérica, y es real. Todo lo que he aprendido yo en esta vida, que creo que es útil y creo que es nutricio, si te pudiera poner aquí 2 montones, esto viene de parte de las mujeres y esto viene de parte de los hombres. Esa es la realidad. En mi vida, de todo. Desde quien me enseña a leer, a escribir, a mirar, a querer, a amar, hasta quien me perdona, hasta quien me cambia. Eso no tiene nada que ver. Quiero decir, si los hombres seguimos mirándonos en la imagen de esa especie de estatua, lo único que vamos a conseguir es que se le caiga la cabeza en un día. Y ya la victoria de Samotracia está ahí. O sea, que no. O sea, yo cada vez aprendo más de las mujeres. Fundamentalmente porque me callo. He aprendido a callarme y entonces las escucho. Pero escucha no mientras mucho, tanto. A mí se me oía y yo era el que daba las instrucciones. Sí, los hombres es verdad que la cosa de yo me callo, pero no escucho. No, yo escucho. Tú escuchas, vale. Y además me sorprendo, digo, hay que ver lo que me he perdido, ¿no? Pero bueno, no puedo dejar de afirmar que soy tremendamente antiguo, muy antiguo. Bueno, yo te digo, inténtalo y si no, haz una cosa buena por ella. Yo estoy intentando aquí que la familia se una. Compra 10 libros y se los regala a gente, amigos tuyos que dice, toma, tú no le tienes que decir si ya has llegado hasta la 5ª o la has terminado, la 115, así que tampoco dura tanto. Se los regala y dice, aprende, es mi sobrina. Como tú eres un hombre con influencia y poder... Voy a regalárselo a mujeres, ¿vale? Solo a mujeres, no, hombre. Me gustaría que hablaseis de la idea de la cafebrería, que creo que es una idea bastante interesante. Vale. Voy a pasarle a un primo de verdad, pues yo soy un primo que es Jorge, ¿vale? Que creo que sí sabe mucho más que yo. Pégatelo bien No, ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Jorge. Pero yo no voy a hablar de Lola. Vale. Yo quiero llegar a más de la 5ª página, Lola. Yo me lo voy a leer y quiero llegar más de la 5ª página. Pero tú ya sabes, yo soy ingeniero y esto de que la obra no sea con un desenlace y que no sea clásica, yo me voy a perder. Entonces, te quería preguntar por una receta para los que nos vamos a enfrentar al libro, para que tengamos esperanza en avanzar, porque tal y como tal, pues en fin, tú ya sabes, ¿no? Familia de ingenieros. Lola viene de una familia de mucho ingeniero, de mucho empresario, y ella ha sido siempre un poco la que ha ido contracorriente. En eso la verdad es que tiene mucho mérito, porque en un principio lo que generaba cierta desconfianza, cuando nos vamos haciendo mayores, vamos viendo las dificultades que ha debido suponer remar contracorriente, ¿no? en estas familias tan clásicas que tienen sus partes buenas, pero también tienen sus durezas, ¿no? Entonces, bueno, yo soy uno de
de la parte más clásica. Tú de la parte clásica. Y muy profano en la literatura, ¿no? Vamos a ver cómo avanzamos en este libro, Lola. Pues mira, ¿cuánto tardaste en escribir el libro? Pues 2 años y medio así. 2 años y medio para escribir exactamente 120 páginas, sí, más o menos. Sí, 123. 123, cortita. ¿Tarda lo mismo? Léete un cachito cada día, déjate que te imbuya. Es verdad que yo entiendo que si has estado bailando así toda la vida, pues te cueste soltar las caderas. Eso lo entiendo. Eso lo entiendo. Pero las satisfacciones son muchas. Las satisfacciones son muchas, puesto que estaba diciendo también Eduardo. Hay que ver lo que me he perdido, pero no te lo has perdido para siempre. No te lo has perdido para siempre. Estás muy a tiempo. Y no digáis lo de los ingenieros y tal, porque eso no se lo traga nadie. Vamos a decir que eso es una excusa barata, perdón. Bueno, yo además sí, es que cierto. estoy defendiendo también los intereses Hay grandísimos escritores de la librería. que eran Nosotros ingenieros. necesitamos que ustedes compren libros, porque si no, no sobrevivimos. Y se lo dice uno que no es librero, pero que actúa en pro de la librería. Pues yo no me llevo nada de que ustedes compren libros, pero ya sí, en lo suyo, en su librería. ¿Sabe lo difícil que es que la gente compre libros y encima que los lea? Eso ya es panota. Pero bueno, ahí estamos. Eso sí, publicamos mucho, editado. ¡Bah! Venga, libros. Bueno, compren algunos. Allí la señorita que lleva las cuentas y las horas me dice, nene, que yo tengo este gesto, que lo he ido aprendiendo también, intercambio de lenguaje, quiere decir, yo tengo horario, yo tengo contrato, a las 8:30 cierro, así que voy acabando. ¿Alguna pregunta, una intervención más, porfa, de alguien? Oye, no va a salir ninguna muchacha, señora, señorita, niña, mujer o lo que sea, en defensa. Bien. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, yo soy Charo. Susana. Charo. Ah, Charo, perdón. Charo con esta voz de haber tomado manzanilla hasta las 4 de la mañana. Pero no. Bueno, yo lo único que quería preguntar o sugerir o reflexionar sobre una cosa que ha dicho que me parece que está muy relacionada. No he leído el libro, lo leeré. No lo he leído, entre otras cosas, porque nada más que mandó uno. ¿Vale? Y te lo tuvo que dar a ti. Yo me estoy Bueno, leyendo el que pues no se entonces- quiso leer. Esto es un libro pues de entonces- segunda mano, ya, un libro de rechazo. Ya, Yo lo he entonces, acogido. Exacto, iba a decir eso, que tal vez en general al hombre le hace falta una brújula para saber por dónde tirar. Le hacen falta dos. Una para que te diga el camino y otra para interpretar qué quiere decir las rayas mirando para cada lado. Sí, Eso. Sí, es verdad, claro. simplemente era eso. Pues hombres Lo con que brújula. quiero decirte... ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Maite. Que te entiendo cuando dejaste de pintar la escultura y te pusiste a escribir. Tú tuviste un gran impulso de escribir. Por eso dejaste la pintura. Me parece que tu libro, no lo he leído, pero va a ser una necesidad y un impulso de escribir esto. Bueno, la pintura ya lo era. De la pintura ya lo era. Es el impulso es... Creo que viene de la idea de creación. El impulso viene de ahí, del descubrimiento y de la búsqueda. El paso de la pintura a la escritura realmente fue porque la pintura se me quedó corta. Es decir, yo percibía que ahí me hacía falta el lenguaje y por eso fue. El impulso es el mismo, siempre ha sido el mismo, ¿no? Pero simplemente cambió el medio, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Quiere decir algo más? Sí, espera, perdona. No, sí hace falta porque lo grabamos y si no, no se queda registrado. Con perdón. Bueno, pues yo, que sí que he leído el libro, les animo a todos ustedes a que lo hagan y da igual de dónde vengan, o sea, yo creo que es un libro bellísimo y como consejo les diría que se acercasen a él
sin el ánimo de tratar de entender todo, ¿no? Nos relacionamos también con lo sagrado, nos relacionamos con el amor y no tenemos necesidad de traducir todo aquello que vemos o que sentimos a algo esquemático, algo que se puede aprender con las manos, ¿no? El libro de Lola, que tiene momentos muy poéticos, muy oníricos, en algún momento muy desconcertantes, pero yo creo que es una buena manera de, como decía Héctor, de dejarse sacar a bailar y bailar desde otras latitudes, ¿no? Y sobre todo relajadamente y disfrutando. Y si no lo entienden del todo, no pasa absolutamente nada, lo habrán disfrutado igual. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Esther. Gracias, Esther. Me parece que es un cierre perfecto. Un cierre ¿no? perfecto. Entonces os pido un fortísimo aplauso a Lola Viva y gracias por venir. Gracias.